Buenas tardes a todos. Gracias al Grupo GEL por la invitación. Eh, Como parte de la agenda por lo mejor del ASH 2023, yo voy a discutir sobre algunos estudios que se presentaron en linfomas T y la data del mundo real y cómo luce en base a lo que hemos aprendido en este pasado ASH. Este es un resumen de lo que voy a hablar, incluyendo una introducción, que es lo que se conoce ahora como la epidemiología de los linfomas T, algunos registros latinoamericanos, también qué es lo que se propone para estudiar en GEL para el 2024 y algunas conclusiones. Entonces, como introducción, una cosa importante para saber sobre linfomas T es que son linfomas raros. Si comparamos al mundo de linfomas B, que representan alrededor del 80%, dependiendo de en qué lugar del mundo uno se encuentra, linfomas T son una proporción más pequeña y la complejidad de los linfomas T es que a pesar de ser una población pequeña, tiene muchos tipos y también tiene muchos subtipos dentro de eso. Inclusive ahora con el desarrollo de otras pruebas genómicas, existe hasta mucho más subclasificaciones de los linfomas T. En el 2008, 15 entidades fueron descritas y ahora para el 2016 hay 29 entidades descritas y eso probablemente va a continuar en aumento. Esto es como la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, Lucía, y eso es como actualmente luce, en el cual, en resumen, lo que se hace es dividir el linfoma T en base al órgano que se encuentra comprometido, en el caso de esto cutáneo, extranodal, nodal o la forma leucémica. Em, ¿Por qué es importante saber linfomas T? Porque en realidad la sobrevida de estos pacientes son muy pobres. Dependiendo del subtipo, por ejemplo, el linfoma anaplásico tiene una sobrevida buena históricamente, alrededor de 70-75%, mientras que los linfomas T periféricos no especificados tienen una sobrevida muy pobre, donde solamente alrededor del 20-25% sobrevivirá. En el medio acá pueden ver los linfomas difusos, que como ustedes saben, es un promedio entre 40 a 60%, dependiendo de qué factores de riesgo el paciente tiene. Existen muchos subtipos de linfomas T periférico y uno de los que tiene peor pronóstico es leucemia linfoma de células T del adulto, que es causado por HTLV1. Y como mencioné anteriormente, los anaplásicos, sea AL positivo, que tienen siempre mejor pronóstico, o los AL negativo, son los que tienen mejor sobrevida en el caso de los linfomas T periféricos. Entonces, ¿qué es lo que sabemos sobre la epidemiología de linfomas T periféricos? Primero que si nos centramos en países donde hay predominantemente población caucásica, como en los Estados Unidos y Europa, el linfoma más común es el linfoma periférico no especificado, seguido por el angioimmunoblástico y el linfoma básicamente anaplásico, aunque aquí en esta diapositiva están divididos. Los anaplásicos, sea AL positivo o AL negativo, representan alrededor del 12-13%. Esos son un grupo muy importante justamente porque en los estudios pasados, específicamente el estudio de Lekelon, pudo estudiar esta droga brentuximab y actualmente es aprobada para el manejo de ese tipo de pacientes y se cree una mejoría en la sobrevida también en base a esos estudios. Si nos movemos de Estados Unidos, de Europa a Asia, empezamos a ver un cambio en la epidemiología, donde el linfoma más común es el linfoma de tipo natural killer, seguido por el angioimmunoblástico y en tercer lugar se encuentra el linfoma T periférico no especificado. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Latinoamérica? ¿Qué es lo que nosotros nos importa? Y eso ha sido un objetivo para aprender en el estudio latinoamericano de linfomas. Como saben, un estudio grande prospectivo que trata de entender este tipo de pacientes es el Registro Internacional de Pacientes con Linfoma T Periférico, o que lo que se conoce como el T-Cell Project, cuyo investigador principal es el doctor Massimo Federico de Italia. Existe representación latinoamericana por la doctora Astrid Pawlowski, que es la encargada de reclutar pacientes en Latinoamérica. Estos son más o menos los centros que abarca el registro internacional y en Latinoamérica, como ven, hay varios países, especialmente países en Argentina, Chile, Brasil y algunos centros en Perú. También existen otro grupo latinoamericano, porque, por ejemplo, el proyecto de linfomas T de Brasil, donde Carlos Chiattoni
es básicamente la persona encargada, el investigador principal. Como ustedes saben, la población de Brasil es una de las poblaciones más grandes en Latinoamérica y este proyecto tiene alrededor de 40 centros de 5 ciudades o regiones principales de Brasil y ha colectado data retrospectiva y prospectiva y tienen más de 500 pacientes recolectados. Usan un sistema de REDCap, que es un sistema aprobado para colectar ese tipo de data. Y también algo muy importante, que tienen un sistema de revisión de patología a nivel central, donde corroboran el diagnóstico de cada centro. Y en el caso del grupo GEL, tenemos al doctor Henry Drobo Quintero, quien es el líder del programa de linfoma STEM y que junto al grupo GEL desarrollan este proyecto llamado Epidemiología de Linfomas en Latinoamérica, donde la idea es colectar data retrospectiva y prospectiva también de linfoma STEM. Estos son más o menos los centros que actualmente se encuentran reclutando pacientes con linfoma STEM. Y bueno, aprendamos qué es lo que supimos y se presentó el grupo GEL para el ASH de 2023. Esto es una división de cómo distribuimos nuestros pacientes. Esto fue un estudio grande colaborativo entre el Proyecto Internacional de Linfomas T, el Proyecto Brasileño de Linfomas T y el Grupo GEL. Tuvimos alrededor de más de 2.000 pacientes registrados, la mayoría del Grupo GEL, y fueron retrospectivos. Tuvimos 2.139 pacientes, de los cuales tuvimos 1.376 pacientes con data para análisis. Como pueden ver aquí en las características, la mayoría tienen alrededor de 50 años de edad y también una proporción más grande fueron básicamente varones. Esta es más o menos la epidemiología de cómo luce Latinoamérica, donde, como se describió internacionalmente, linfoma T periférico no especificado sigue siendo una gran representación, parecido a lo que pasa en Europa, pero en segundo lugar viene a ser los linfomas, leucemia, linfoma de células T del adulto, ¿no? Que es algo que nos sorprendió a nosotros como grupo. No realmente a los que vivimos en países endémicos, pero los que no conocen muy bien la enfermedad o que no ven muchos casos, sí fue una sorpresa. Esto es seguido por linfomas TNK, que es algo que sí vemos muy frecuentemente en Latinoamérica porque está mediado por el virus de Epstein-Barr. Y en tercer lugar, bueno, tenemos los anaplásicos positivos o negativos y los angioimmunoblásticos. Si vemos por registros, y esto es algo muy importante, como vemos acá, una de las características importantes es que el grupo GEL y el grupo de Brasil tuvo más cantidad de pacientes con leucemia linfoma de las células del adulto. Y la pregunta sería, no, ¿por qué no el proyecto internacional de linfomas T? Porque la mayoría de pacientes que ellos enrolaron son pacientes de raza caucásica en Argentina, por lo que su distribución se asemeja muchísimo, muchísimo a lo que uno vería en personas viviendo en esa parte del mundo, en ese hemisferio, como son los países europeos o países de o Estados Unidos. Esto es la epidemiología por país, en los cuales vemos que, por ejemplo, países de Argentina se asemejan mucho a lo que se ve en la parte de Europa. Sin embargo, si vemos, por ejemplo, Perú o Brasil, tiene una epidemiología más similar a lo que representaría la epidemiología del virus HTLV1, con una gran proporción de pacientes teniendo leucemia linfoma de las células T del adulto y también pacientes con linfoma T periférico no especificado. Chile también reportó casos de leucemia linfoma de la célula T del adulto, pero su epidemiología era un poquito diferente, y Centroamérica tenía más linfomas TNK. Esos más o menos son las curvas de sobrevidas que no difieren mucho de lo que ya se ha descrito. Básicamente, los anaplásicos tienen una sobrevida del 77 y 53% si son al positivos o negativos respectivamente, seguido de 38% para el linfoma T periférico no especificado. Y como sabemos, ATL tiene el peor pronóstico de estos pacientes. También vimos la sobrevida básicamente por registro. Por ejemplo, una de las cosas que queríamos saber es cómo la data fue recolectada en diferentes países y diferentes registros se hicieron de manera diferente. No fue estandarizada, lo que hicimos fue colaborar. Vimos que básicamente no hubo diferencia en mayor diferencia, digamos, en las sobrevidas
Aunque tuvo una mejor sobrevida registrada el grupo brasileño del registro del linfomas T. Lo mismo para progresión libre de enfermedad, no hubo mucha diferencia con una sobrevida libre de enfermedad de 30 al 29% en este caso. Las terapias de tratamiento por registro, vemos que los que contienen antraciclinas es básicamente lo más común, excepto por el de Brasil, que utiliza mucho etopósido en combinación con antraciclinas como primera línea. Y estas son las terapias de respuesta por su grupo. Por ejemplo, podemos ver aquí que las terapias de respuesta más altas se encuentran en los ALK positivos, que son anaplásicos, una alta de respuesta, una tasa de respuesta muy alta. Existe y también vimos, por supuesto, una tasa de alta de respuesta en pacientes que recibieron cisplatino con asparaginasa, en pacientes con TNK. Y lo mismo, algo interesante es que no vimos una diferencia muy grande entre los pacientes que recibieron etopósido o CHOP y tuvieron angioimmunoblásticos. Em, Aquí más o menos la sobrevida por pacientes que recibieron CHOP o CHOEP o EPOC, en el sentido de etopósido con antraciclinas. En el caso de PTCL-NOS no tuvimos ninguna diferencia mayor tanto en sobrevida global como sobrevida libre de enfermedad. En el caso de leucemia, linfoma de células T del adulto por HTLV1, sí vimos una diferencia y eso ya lo había descrito el grupo GEL anteriormente, en el cual los pacientes que recibieron etopósido fueron mejor a aquellos que no recibieron etopósido con antraciclinas, tanto una mejora en la sobrevida global como una mejora en la sobrevida libre de enfermedad. Yo creo que eso es un dato muy importante porque nos ayuda a los clínicos a pensar que de pronto eso es lo que deberíamos apuntar a hacer. Lo mismo observamos en el caso de los anaplásicos al negativo, donde el agregar el topósito tenía definitivamente una ventaja en sobrevida global. En el caso de sobrevida libre de enfermedad, de pronto no una mayor diferencia. Esto probablemente tenga que tener un impacto diferente, pero hubo una tendencia a una mejoría en la sobrevida libre de enfermedad. En el caso de los ALK positivos, también se observó una tendencia a una mejoría con regímenes de autopósito, tanto en global como libre de enfermedad. En el caso de angioimmunoblástico, como mencioné, no hubo ninguna diferencia entre usar etopósito o no. ¿Qué otros estudios de la vida real se condujeron y se presentaron en ASH del 2023? Existe un estudio prospectivo grande que se conocen, los dos más grandes que se conocen como Lymphoma Epidemiology of Outcomes o el estudio LEO y el Molecular Epidemiology Resource o estudio MARE. Ambos son del Mayo Clinic y muchas instituciones dentro de los Estados Unidos, incluyendo MD Anderson, la Universidad de Miami, Emory, la Universidad de Iowa, la Universidad de Washington, la Universidad de Rochester y la Universidad de Cornell. Ellos han enrolado prospectivamente, nuevamente, este es un estudio prospectivo, básicamente ahora mi entendimiento es más de 8,000 pacientes con linfoma no Hodgkin. Usando esta data, ellos pudieron colectar un total de 722 pacientes con linfomas T, con una distribución parecida a lo que ha sido previamente descrito, con una predominancia de PTCL NOS, seguido de angioimmunoblástico y los anaplásicos. Y lo que vemos aquí es que básicamente hubo una descripción de la sobrevida muy parecida a lo que ya se conoce, en el cual los anaplásicos al positivo van mucho mejor a comparación a los pacientes con leucemia y linfoma, por ejemplo, de células T del adulto que tienen la peor sobrevida, junto con los hepatoesplénicos o gamma deltas. Esto fue un subanálisis que realizaron, en la cual interesantemente en los anaplásicos el utilizar etopósido versus CHOP en este grupo particular realmente no mostró ninguna diferencia de sobrevida. Nuevamente en el estudio de GEL, nosotros sí vimos una diferencia de sobrevida en los AL negativos y una tendencia a la mejoría de sobrevida en los AL positivos. ¿Cuáles son los proyectos del Grupo GEL que vamos a hacer, a enfocarnos para este ASH? Básicamente son tres proyectos principales. El primero es aprender ya a caracterizar bien los linfomas TNK en Latinoamérica. Eso va a ser liderado por la doctora Fabiola Valbert. Aquí también el proyecto de linfomas T de Brasil va a participar.
El otro es estudiar los patrones y la sobrevida de pacientes con linfoma T periférico localizado, en el sentido de estadio 1 y 2. No existe un estándar de cómo tratar esos pacientes. Muchos les dan 6 ciclos de quimioterapia, otros le dan menos, pero es importante saber cómo estandarizamos eso en Latinoamérica. Y lo otro es entender cuál es el impacto de tener linfoma T periférico extranodal a comparación de los comunes nodales que nosotros vemos. Y para eso también se va a participar con el Grupo Internacional de Linfomas T de Brasil, y el doctor Carlos Chatoni va a ser el responsable. Existe un proyecto que estamos haciendo también con el doctor Beltrán y la doctora Castro, en el cual estamos tratando de entender las bases moleculares y de transformación de los pacientes que tienen HTLV1 y que se transforman en leucemia linfoma de células T del adulto. Estos son los objetivos, que es básicamente estudiar familias, estudiar los pacientes y luego, en base a la información que reclutemos, crear un modelo que pueda estimar el riesgo de desarrollar ATL en pacientes que están infectados con HTLV1. Por último, una de las cosas importantes que pudo hacer GEL este año 2023 es colaborar con el grupo SWOG, que es el grupo del NIH y el NCI de los Estados Unidos, para ver si podemos empezar a hacer ensayos clínicos en Latinoamérica, junto con este consorcio. El mentor del grupo GEL va a ser el doctor Alex Herrera, quien también ha sido invitado para nuestra reunión en la ciudad de Pereira, en Colombia, en este mes de octubre del 2024. En conclusión de lo presentado, nosotros presentamos una de las cortes más largas de linfomas T periféricos latinoamericanos. Concluimos de que el segundo y tercer subtipo más común del linfoma T periférico fue el leucemia, linfoma de células T del adulto y el linfoma TNK. Como ustedes vieron, hubo una distribución geográfica muy distinta entre países como Brasil, Perú, Chile o Argentina, debido a que geográficamente y étnicamente somos diferentes. Aún permanece una respuesta muy pobre en la sobrevida de los pacientes con linfomas T, que ha sido básicamente la misma que se ha reportado internacionalmente. Los régimen basado en el topósito parecen beneficiar a algunos subtipos de linfomas T. Si recuerdan, los más beneficiados parecen haber sido los leucemia linfomas células T del adulto por HTLV1 y también los anaplásicos, especialmente los AL negativos. Este estudio ofreció y sigue ofreciendo una oportunidad única para estudiar diferentes subtipos de linfomas T, dada lo raro que es en países desarrollados, pero su prevalencia en países latinoamericanos. Esta es una foto que tomamos donde aquí representan todos los que participaron de este proyecto de linfomas T, para el cual el año pasado tuvimos una presentación oral en ASH, para poder explicar nuestros resultados y hallazgos. Estos son todos los que participaron de eso. Agradecemos siempre a nuestros pacientes, a nuestro grupo GEL y a su directiva, al Proyecto Internacional de Informasté con la doctora Pavlovsky y el doctor Máximo Federico, así como también Eliana Miranda, y el doctor Carlos Chiatoni, y por supuesto Brígida, que siempre nos tiene ayudando logísticamente en todos nuestros proyectos. Muchas gracias por su atención.